Hey, un gusto saludarte. Pasé para contarte que entra en vigor la ley SB4 de Texas. Esta ley es la considerada la más dura creada en toda la historia de Estados Unidos contra los inmigrantes. Pero ¿por qué Estados Unidos crea esta ley contra los inmigrantes? Es lo que vamos a averiguar. Te lo quiero mostrar de la manera más sencilla, así que vámonos. Para nadie es un secreto que la cantidad masiva de migrantes en Estados Unidos está representando un problema que se agrava cada día, llevando al país a vivir la crisis migratoria más grande en su historia. Esta nueva ley antiinmigrante, llamada la SB4 de Texas, es considerada como una de las leyes más duras contra inmigrantes que fuese creada en la historia migratoria de este país, la cual básicamente lo que hace es convertir en delito estatal la entrada irregular al país o, en simples palabras, cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Esta ley permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes ejerciendo funciones como si fueran un agente de migración a través de controles no programados en todo el estado de Texas. Ahora imagínate tú esto. Según las encuestas dicen que son 11,000 personas diarias, sin contar las no registradas, que cruzan ilegalmente entre México a Estados Unidos. ¿Cuántos podrían quedar arrestados por la policía de Texas? También con la aprobación de esta ley se destinaron $1.500 millones a la construcción de que Texas haga su propio muro contra los inmigrantes, debido a que ellos consideran que ya esta situación es insostenible. Según Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, ya ha expulsado de su territorio a 65,000 migrantes en autobuses hacia los diferentes estados santuarios, tales como Chicago, Nueva York y Denver, solo por nombrar algunos de los más afectados. De acuerdo a reportes de autoridades en Panamá, hasta la última semana de noviembre de 2023, más de 501,000 migrantes habían cruzado el tapón del Darién, donde el problema se ve que apenas comienza, ya que solo en lo que va del año 2024 se percibe un aumento de inmigrantes cruzando la considerada una de las selvas más peligrosas del mundo, muy a pesar de todas las medidas migratorias que se están tomando para reducir este cruce ilegal. Hago una pausa aquí para pedirte que si conoces a alguien que se quiera venir ilegalmente a Estados Unidos, esté planificando esto, compártale este video para que sepa con qué se va a encontrar en la frontera de México y Estados Unidos. Este tipo de leyes, el tipo de estructura migratoria que está como en una especie de metamorfosis. También quiero aprovechar de pedirte que te suscribas al canal, porque de esa manera me ayudas a mí a seguir creándote contenido de valor como este, el cual puedes compartir con esa persona que no se venga a ciegas, sino que sepa con lo que se va a encontrar. Así que sin más preámbulos, sigamos con el video. En uno de mis videos recorrí la ciudad de Chicago y pude lograr entrevistar a una persona que nos contó cómo fue su travesía para llegar de manera ilegal a Estados Unidos. Ahora bien, imagínate esto: cruzar el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, atravesar todos los países, Costa Rica, Nicaragua, y pasando todos los peligros que llevan las personas que toman la decisión de venirse de manera ilegal a Estados Unidos, y llegar ahí al borde de la frontera entre México y Estados Unidos y te capture la policía o las autoridades de Texas y de una vez te deporten. ¿Valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena haber arriesgado tu vida? Te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que esta ley también va a ser el fin del cruce ilegal entre México y Estados Unidos? Házmelo saber porque me encantaría. El migrante que toma la decisión de venirse de esta manera, considero, esto es una opinión muy personal, no sé si tú la compartas, están como rompiendo ese mito o esa imagen que tenía el inmigrante que venía huyendo de la violencia, del crimen, de sus países. Y yo creo que en este minuto lo que están haciendo es importando ese mal vivir a esta nación, y por eso Estados Unidos está tomando las medidas para defenderse ante este tipo de inmigrante que sé que no generaliza ni representa, ni me representa a mí como inmigrante, y sé que muchos de los que están viendo este video no lo representan, no son los valores por los que fueron criados, pero sí este grupo, vamos a decirlo así, de inmigrantes está forzando a este país a tomar medidas drásticas como la ley SB4 de Texas. Entonces quiero escucharte, ¿crees tú que la ley SB4 va a ser el final del cruce ilegal entre México y Estados Unidos? Por favor, házmelo saber. Así que finalmente la invitación es hacer las cosas de la mejor manera posible, de la manera legal,
Por favor, sé que es difícil muchas veces esperar en tu país. Espera tu parol humanitario, si es tu caso que estás esperando uno de esos, o tu cita del CBP One allí en la frontera entre México y Estados Unidos, o buscar alguna u otra alternativa que se adapte a ti, a tus necesidades, sea una visa o con tu grupo familiar, pero no solo a Estados Unidos, a cualquier país que elijas irte, vete de la mejor manera. Haz que valga la pena, porque ser migrante no es para todo el mundo. El dejarlo todo atrás, de verdad, haz que valga la pena ese sacrificio tan grande, desprender de tu familia, de tu tierra, de tus costumbres, de tus olores. Por favor, sé un inmigrante que valga la pena y que seas de aporte a la nación donde vas a emigrar. Así que como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. Cuídense mucho.